Muy buenas tardes a todos. Ahí, arriba ser muy reiterativo. Les recuerdo esta idea de que esto no es obligatorio, ¿sí? Y de todas maneras agradecemos esto de aquellos que tengan, puedan, vayan, y el resto que vaya haciendo los ajustes necesarios para poder tener una cámara disponible y que en la medida de lo posible, digamos, la tengan prendida para al menos intentar vernos la cara. Un poco para situarnos por donde venimos, donde estamos. La clase anterior empezamos a profundizar en los tópicos que tenían que ver con lo que llamamos teoría microeconómica, ¿sí? La parte de la economía que intentaba analizar cómo se tomaban decisiones económicas, ¿sí? De asignación de recursos escasos para satisfacer necesidades que eran múltiples. Y en ese sentido, la semana pasada empezamos a presentar el primer modelito simplificado de comportamiento de un consumidor representativo, ¿sí? O en otras palabras, lo que se llama la teoría de la demanda, de vuelta en la aproximación que es básica, si se quiere, o solamente introductoria, ¿sí? Que es el nivel propio, digamos, de un curso introductorio a la economía, donde lo que hacemos es intentar presentar los rudimentos, ¿sí? Obviamente, digo, con esto hay otros modelos, si se quieren, con más rigor matemático, hay otros modelos con otras complejidades o con otras cuestiones que intentan poner de relieve en la economía. Nosotros vemos en estos cursos introductorios estos modelitos hiper simplificados, ¿sí? Donde distinguíamos entre lo que era la función de demanda y una curva de demanda, sobre todo para poner de relieve el hecho de que existía, operaba, funcionaba esto que llamaba, o que los economistas llamamos la ley de la demanda, ¿sí? La relación inversa entre precio y cantidad ceteris paribus, ¿sí? Y la semana pasada con ese grafiquito, si querés, o con ese gráfico, en base a un gráfico de cartesiano, estuvimos pensando qué pasaba cuando lo que se modificaba no era el precio y operaba la ley de la demanda, sino que lo que intentamos pensar era qué pasaba cuando se modificaban otros determinantes distintos del precio y si esto generaba cambios en la demanda según se tratara de los determinantes, los cambios en esos determinantes, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de la sesión de hoy es que hagamos algo parecido para lo que es la representación de hipersimplificada de cómo toman decisiones, cómo tomaría decisiones de producción un oferente en particular, ¿sí? Y vamos a ver si empezamos a comentar alguna cuestión vinculada con algunos indicadores y con algunas medidas de la sensibilidad que tiene la principal variable que afecta a los demandantes o a los oferentes, que lo llama elasticidad precio de la demanda o de la oferta. Un poco ahí para situarlos a todos, la intención es que el material que vamos a ver en la clase de hoy tiene que ver con que o está disponible dentro del mismo archivito del dossier que hablamos la semana pasada. Van a encontrar que luego de describir el comportamiento de la demanda, van a encontrar un capítulo destinado o que contiene muchas de las cosas que vamos a de manera resumida conversar hoy. Van a ver que hay una presentación tal vez un poco más prolija que la que vimos la semana pasada para resumir los conceptos principales que vamos a ver en la clase, y también van a encontrar lo mismo que van a encontrar en esas dos cosas, o de manera complementaria o de manera ampliatoria, también lo van a encontrar si revisan cualquiera de los manuales de economía
que están referenciados en el programa de la materia, digamos, ¿no? Este de vuelta es el set de documentación, de referencias bibliográficas que tendrían que estar pudiendo mirar como para abordar la cuestión. Entonces, si me dejan que comparta la pantalla. No sé si todos pueden ver ya la presentación. Yo sí. Perfecto, porque yo ya no veo ninguna carita cuando comparto la pantalla. Vamos a hacer algo muy parecido al ejercicio que hicimos la semana pasada. De vuelta, estamos pensando que estamos intentando representar la variable Q sub O que xt, que nosotros llamamos función de oferta, que lo que intenta decir es cuáles son las cantidades que un oferente en particular estaría dispuesto a ofrecer de un bien o de un servicio X durante un periodo de tiempo T. Eso es todo lo que significa la variable dependiente de esta ecuación, y como dijimos la otra vez, esto refiere a un oferente en particular, esto refiere a un bien o un servicio X, ¿sí? Esto refiere a un periodo de tiempo T, es una variable flujo, y también es importante mencionar que son cantidades que un oferente estaría dispuesto a ofrecer. Esto es que no necesariamente se transforma en una oferta efectiva, sino que es un plan de lo que podría hacer o lo que estaría dispuesto a hacer para distintos valores de las variables independientes. En este caso, los determinantes que están ahí denotados con esas letras abreviadas van a ser, en el caso de la función de oferta, el precio del mismo bien o servicio de X, el precio de los factores productivos, el estado tecnológico, el precio de bienes coproductos para el oferente, ¿sí? A diferencia, o mejor dicho, cuando uno habla de bienes coproductos para el oferente, se refiere a aquellos bienes que se generan simultáneamente durante el mismo proceso productivo por cuestiones técnicas, ¿sí? Ejemplo clásico, simple de manual de texto, lo que sería la producción de cuero y la producción de carne para un productor ganadero. Recuerden la diferencia de los bienes complementarios para el consumidor que se tenían que consumir de manera conjunta. Los bienes coproductos para el oferente se generan simultáneamente como resultado del mismo proceso productivo. El precio de bienes sustitutos para el productor, aquellos bienes que el productor puede generar con los mismos factores productivos con los que genera el bien X, ¿sí? De vuelta, importante que tengan clara qué diferencia hay entre los bienes que son sustitutos para el productor de los que son bienes sustitutos para el consumidor. Y por último, de los objetivos o de las metas o de las definiciones políticas o de cuestiones estratégicas u organizacionales que tenga el productor. Algo parecido en términos de la terminología de la firma para lo que son los gustos o las preferencias del consumidor. Los objetivos, de alguna manera, intentan resumir aquellas cuestiones de decisiones organizacionales o de decisiones de política empresarial que se denota con la letra O. Entonces, como hicimos la otra vez, uno debiera diferenciar esa función de oferta de lo que se conoce con el nombre de curva de oferta, ¿sí? La curva de oferta implicaba poner el foco en el efecto que tenía el precio del bien X sobre las cantidades que un oferente estaría dispuesto a ofrecer del mismo el servicio X durante un periodo de tiempo T. Este CP, que está acá abreviado, intenta mencionar la noción o el concepto de ceteris paribus, o de que todas las variables que no son el precio permanecen constantes. El más
que está debajo del precio de X intenta resumidamente definir lo que se conoce con el nombre de la ley de oferta. Hay una relación positiva entre el precio del bien X y las cantidades que un oferente estaría dispuesto a ofrecer por periodo de tiempo, ceteris paribus. Es decir, cuando no se modifica ninguna de las demás variables que no son el precio, un mayor precio debiera ser que un oferente estaría o estuviera dispuesto a ofrecer más del bien X por periodo de tiempo, que es lo que en términos gráficos o en un par de ejes cartesianos se puede representar con una función, en este caso lineal, que tenga pendiente positiva, ¿no? Pasar del punto A al punto B, lo que me está diciendo es que cuando todo lo demás, o todos los factores que no son el precio, permanecen constantes, esa es la condición para la cual yo puedo graficar esta curva de oferta que está pintada de azul. Una suba en el precio de X, de X0 a X1, hace que el oferente esté dispuesto a aumentar las cantidades desde las cantidades X0 a las cantidades X1. El cambio, el aumento de A o el paso de A hasta B sobre la misma curva de oferta recibe el nombre de aumento en las cantidades ofrecidas o viceversa, ¿no? O viceversa. Y en ese sentido, ¿sí? Como hicimos la otra vez, ustedes, nosotros esperamos que puedan diferenciar entre un aumento o una variación en las cantidades ofrecidas que se produce cuando lo único que cambia es el precio del bien X y la curva de oferta permanece inalterable y nos movemos sobre la curva de oferta, diferenciarlo, ¿sí?, de lo que pasa con la curva de oferta cuando lo que cambia son cualquiera de los otros determinantes del precio. En este caso vamos a pasar breve revista, ¿sí?, y vamos a intentar ahí explicar medianamente o de manera conceptual lo que significan o lo que intenta simbolizar los más y menos que están en la función de la oferta. Entonces, en ese caso, el primer determinante, que sería el precio de los insumos o el precio de los factores productivos, uno tendría que, el menos que está ahí, intenta denotar que hay una relación inversa entre el precio de los factores productivos y las cantidades ofrecidas. Entonces, ahí uno podría pensar que si, por ejemplo, baja el precio de un factor productivo, los oferentes al mismo precio del bien X estarían dispuestos a ofrecer más, o las mismas cantidades las podrían ofrecer a un precio menor, ¿sí? En cualquier caso, la baja en el precio de un factor productivo hace que al mismo precio de antes los oferentes ofrezcan más, ¿sí? Y esto es lo que intenta denotar el signo menos, ¿no? Bajo el precio de un factor productivo, los oferentes al mismo precio están en condiciones de ofrecer más que antes. Y viceversa, ¿no? La letra más que está debajo de la letra T, que era el estado tecnológico, lo que intenta decir es que si en la economía o para este productor en particular se produce una mejora tecnológica quiere decir que el productor tiene la capacidad o tiene la posibilidad de que con los mismos factores productivos producir más, eso en definitiva lo que es un avance tecnológico, termina siendo que al mismo precio del bien X, si se produjo una mejora tecnológica, el productor está dispuesto a ofrecer más que antes al mismo precio, lo que se ve como este desplazamiento de la oferta de la verde hasta la roja, nuevamente una mejora tecnológica, un aumento de la tecnología. Nos tomamos la licencia poética de decir que una mejora en la tecnología genera un aumento en la oferta del bien X. De vuelta, nos interesa que diferencien entre lo que es un aumento en la oferta de un aumento en las cantidades ofrecidas. ¿Está bien? Aumento en las cantidades ofrecidas solamente cuando cambia el precio. Aumento de la oferta está cambiando un determinante, en este caso la tecnología, que es distinto del precio. Como hicimos en el caso de los consumidores, también uno puede pensar qué pasa cuando lo que se produce es un aumento, por ejemplo, en el precio de un bien coproducto. Imaginemos que el bien X es los cueros, ¿sí? Y se produce, por ejemplo, un aumento en el precio de la carne, ¿sí? Entonces, si aumenta el precio de la carne, aumenta la cantidad ofrecida de carne. Si aumenta la cantidad ofrecida de carne, esto quiere decir que hubo que matar más vacas,
Y si hubo que matar más vacas, al mismo precio de antes, se va a ofrecer o aumentar la oferta de cueros, ¿sí? De bienes coproductos. Eso es lo que intenta resumidamente mostrar este signo más, ¿sí? Aumentó el precio de la carne vacuna, aumentó la cantidad ofrecida de carne vacuna y como reflejo aumenta la oferta del bien X. El otro o el cuarto factor, el quinto factor que estamos mirando es qué pasa cuando cambia el precio de un bien sustituto, bienes que el productor puede elegir producir con los mismos factores productivos. Entonces, lo que uno tendría que pensar es que el productor tiene una dotación fija de factores productivos, sube el precio del bien sustituto, ¿sí? Eso hace que el productor aumente la cantidad producida de ese bien sustituto, para lo cual tiene que asignar factores productivos a producir el otro bien. Si destina más factores productivos a producir el otro bien, deja de asignar recursos productivos a la producción de este bien. Eso hace que la oferta se desplazara hacia la izquierda, ¿no? Entonces, el razonamiento sería: subió el precio del bien que es sustituto, aumenta la cantidad ofrecida del bien sustituto, se reduce la oferta, ¿sí? Pasaría de la verde a algo hacia la izquierda de la línea verde, y eso es lo que intenta denotar o resumidamente mostrar el menos que está debajo del precio de los bienes sustitutos para el productor. Y por último, el último de los determinantes, que era los objetivos del productor, lo que nos tendría que llevar a pensar es qué pasaría si el productor, si un aumento en los objetivos, una decisión política que esté destinada a aumentar la producción del bien X. Bueno, al mismo precio de antes, supongamos que un empresario decide aumentar la producción por razones personales o políticas o de posicionamiento o de marketing. Independientemente de lo que pase, el productor va a aumentar la oferta del bien X, y viceversa si se redujera o se tomara una decisión política por la cual se decide producir menos que antes. En cualquiera de los casos, ¿sí? Lo que describimos acá fue qué pasaría cuando cambian cualquiera de esos factores con la oferta del bien X. ¿Está bien? En el grafiquito van a encontrar eso, y acá una breve explicación de qué pasaría cuando cambian cualquiera de esas cosas. Los audios, que creo que me parece que si Federico pudo subir las presentaciones, van a ver ustedes que lo que hace es repetir, tal vez mucho más sintéticamente, de lo muy sintético que yo les comenté en estos casi media horita, ¿sí? Es, de vuelta, ir a la síntesis extrema, ¿sí? De lo que entendemos que son los conceptos principales de este modelito simplificado de la función de oferta. De vuelta, ustedes si lo entienden, perfecto, si entienden el razonamiento. Cualquiera de las cosas que yo dije también están explicadas con un poquito más de detalle en el dossier que yo les suministré, que fue elaborado en la Facultad de Económicas, y lo mismo con un poco más, un poco menos de detalle, algún ejemplo más, algún ejemplo menos, van a encontrar en cualquiera de los libros o en cualquiera de los materiales digamos, de los manuales de texto que están como referencias bibliográficas. De vuelta, apretadísima, pero no por eso menos esencial, síntesis, ¿sí? de una versión hiper resumida, hiper simplificada de cómo funciona la curva de oferta de un oferente en particular. Ustedes, no sé si ven alguna materia, pero creo que algo de eso hacen, ¿sí? Hay forma de demostrar con bastante más rigor por qué la curva de oferta tiene pendiente positiva, más allá de esta noción casi de sentido común, que si a un oferente le paga más va a estar dispuesto a ofrecer más. ¿Está bien? Y eso se hace a partir de relacionar las curvas de costos de un productor
¿sí? Con algunos supuestos adicionales y poder llegar a concluir que para la mayor parte de las funciones de costos de producción tiene sentido o es óptimo o conviene económicamente que un productor ceteris paribus ofrezca más cuando sube el precio de lo que produce, manteniéndose todas las más cosas constantes. De vuelta, no es motivo el tratamiento matemático riguroso de ese razonamiento económico. Atrás de eso, ustedes creo que en alguna materia ven algo sobre algunas funciones de costos hipersimplificadas que manejamos los economistas. No es el objeto del curso. Entonces, lo que vimos hasta ahora, de vuelta, que es, de manera extremadamente resumida, un modelito que explica cómo toman decisiones de consumo los demandantes, o un demandante en particular, ¿sí? Y para haber dibujado una curva de demanda, lo que estuvimos haciendo fue decir todas las cosas que no son el precio permanecen constantes. De eso uno puede demostrarlo matemáticamente de manera rigurosa, pensarlo conceptualmente, plantear que en general la mayor parte de los consumidores y la mayor parte de los bienes tienen una curva de demanda dependiente negativa. Cuando el precio baja, las cantidades que alguien está dispuesto a demandar suben. ¿Está bien? Y del lado de lo que charlamos recién, del punto de vista de la teoría de la oferta, de esta representación simplificada de cómo toman decisiones de producción un oferente en particular, un poco es el cuento opuesto. Ceteris paribus, la mayor parte de los oferentes para la mayor parte de los bienes y servicios, presenta una curva que tiene pendiente positiva, ¿sí? Ceteris paribus, a mayor precio un oferente debería estar dispuesto a aumentar la cantidad producida de un bien o de un servicio X. ¿Está bien? Lo que vamos a avanzar un poquito a continuación es intentar que pensemos, que presentemos y que discutamos lo más que esto, o discutamos en el sentido de pensarlo críticamente, en tener alguna medida numérica resumida que me permita decir cuánto, o pensar, ¿no? ¿Cuánto cambia la cantidad consumida por un consumidor cuando baja el precio? O al revés, ¿no? ¿Cuánto cambia la cantidad ofrecida por un productor cuando aumenta el precio de ese bien? Entonces, para ver eso, lo que vamos a hacer es, de vuelta, contar o mostrarles una presentación que lo que hace es introducir esta noción de elasticidad-precio de la demanda o elasticidad-precio de la oferta, que tiene que ver con mostrarles cómo los economistas solemos pensar algunas cuestiones que tienen que ver con medir qué tan sensible son las cantidades tanto para los demandantes como para los oferentes, cuando cambias el precio, que es el principal determinante de la demanda y de la oferta. ¿Está bien? Entonces, insisto, en esto lo que vamos a hacer es mostrarles o presentarles algún indicador que resume cómo a los economistas nos gusta analizar algunas variaciones. ¿Está bien? Entonces, para eso, nuevamente, de vuelta, lo que ustedes van a encontrar es, en el dossier van a ver varias hojas donde se explica en qué consiste esto de la elasticidad-precio de la demanda y la elasticidad-precio de la oferta. Lo pueden encontrar en cualquiera del material gráfico, en las slides que están subidas a la página, y que yo voy a pasar, o yo les voy a puntualizar algunas cuestiones a continuación. Les voy a presentar, obviamente, los principales conceptos de este tema. De vuelta, desde la mirada, si se quieren, de un economista o de la economía, respecto de qué se entiende o cómo a los economistas nos gusta mirar o analizar esto de las reacciones o la sensibilidad de una variable cuando cambia otra variable. Entonces, déjenme...
Déjenme ver si puedo checar esto. Bueno, aparentemente como que es incompatible esto. Bueno, voy a... Bien, entonces, de vuelta, habiendo visto lo que charlamos sobre la demanda y la oferta, un poco la intención es que presentarles esta forma de pensar o de analizar y de tener alguna medida de cómo uno podría pensar o decir si una variable o si una demanda es más o menos sensible a los cambios en el precio. Yo ya sé, o uno puede ya debería tener presente que cuando uno mira la demanda, uno tiene que saber que si el precio sube, la cantidad baja, y al revés, si uno mira la oferta, cuando el precio sube, la cantidad sube. Y la pregunta de segundo orden que uno se podría hacer como consumidor o como alguien que le está vendiendo algo a alguien que consume conforme a este criterio es tratar de saber si los cambios en las cantidades que se van a producir cuando cambian los precios son o no significativos, son o no sensibles. ¿Sí? En ese sentido, los economistas lo que se suele hacer es intentar evaluar si los cambios que se producen en las cantidades demandadas cuando cambien los precios es compararlos en términos relativos. Esto es, cuando uno está hablando de obtener un indicador resumido de la sensibilidad de las cantidades ante cambios en los precios, a los economistas nos gusta hacer esas comparaciones, comparando, valga la redundancia, variaciones relativas en este caso de las cantidades o variaciones porcentuales en las cantidades respecto de las variaciones porcentuales en los precios. Entonces, cuando uno habla de lo que significa la elasticidad precio de la demanda o de la oferta, lo que vamos a estar comparando, lo que vamos a estar relacionando es cómo es el cambio porcentual en las cantidades, que es la variable dependiente, ante cambios porcentuales en los precios. ¿Está bien? Va de suyo que conforme a la ley de la demanda, ¿sí? La mayor parte del tiempo lo que va a estar pasando es que si el precio sube, las cantidades bajan o viceversa. O sea que de por sí el cociente, o este cociente, que compara variaciones relativas de Q dividido variaciones relativas de P, ¿sí? Es un número que va a dar siempre negativo. ¿Sí? Cuando el precio suba, la cantidad va a bajar, independientemente de lo que miramos en términos absolutos o en términos relativos. Por lo tanto, se suele interpretar el resultado agregándole barras de valor absoluto al resultado. Entonces, en definitiva, yo digo, cuando pasamos de A a B, lo que se produjo fue un cambio en la cantidad demandada porque el precio pasó de A a B, ¿sí? Uno podría, en una primera aproximación, comparar las variaciones de Q dividido las variaciones de P, eso sería hacer un cociente de variaciones absolutas. A los economistas nos gusta, habitualmente estamos acostumbrados a mirar esto en términos relativos, justamente para evitar los problemas que vienen de las cantidades y los órdenes de magnitud. Entonces, uno, por ejemplo, podría decir, comparar el cambio de un peso en el precio generó el cambio de un peso de un kilo en las cantidades, o uno podría decir que cambió un peso el precio de algo y las cantidades pasaron en lugar de 1 a 2, pasaron de 10.000 a 10.001. Entonces, justamente para sacar el tema de
de las magnitudes o del orden de las magnitudes a la hora de decir si las cantidades reaccionan o responden o varían cuando cambia el precio, lo que solemos hacer los economistas es comparar variaciones relativas. En particular, de vuelta, a la comparación entre la variación relativa de las cantidades y la variación relativa de los precios, se suele llamar, cuando estamos mirando la demanda del consumidor, elasticidad-precio de la demanda. Lo que está puesto en el segundo término de esta igualdad es la descomposición de esta variación relativa. Yo para escribir variación relativa de Q tuve que hacer variación, o mejor dicho, para ponerlo en términos más precisos, ¿no? A medida que yo, para descomponer la variación relativa de Q, lo que tenía que haber hecho es dividir la variación de Q dividido Q, la variación de P dividido P, y si yo me permito pensar qué pasa cuando esos incrementos se van haciendo más infinitesimalmente chiquitos, la noción de variación discreta se transforma, o lo puedo pensar a través del concepto de la derivada de Q respecto de P. Entonces, un poco ahí, eso es lo que intenta matemáticamente representar la noción de que, en definitiva o conceptualmente, cuando uno habla de elasticidad-precio, lo que hace es comparar variaciones relativas de cantidades respecto de variaciones relativas en el precio. Hay una distinción que va a ser útil para cuando hagan la práctica. Cuando yo hago, o yo puedo, o se puede calcular la elasticidad-precio de la demanda entre los puntos A y B, ¿sí? Para solucionar el tema de si lo que yo tengo en cuenta es el precio A como inicial o el precio B como inicial, es tomar un promedio de precios y un promedio de cantidades, o yo también lo puedo calcular en el punto, ¿sí? Tomando las cantidades iniciales, o inclusive en el extremo, aproximarlo a través del concepto de derivada, que es lo que van a ver o lo que ustedes van a encontrar algunos ejercicios en la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Y lo que resume esta tabla es permitirnos pensar que este cociente, variación relativa de Q dividido variación relativa de P, puede tener en los extremos 5 posibles resultados, ¿sí? Uno podría pensar que las dos variaciones sean en términos relativos iguales. Uno podría pensar que el numerador sea mayor que el denominador. En el extremo, que la variación relativa de Q tiende a infinito. Y en el otro sentido, uno podría pensar que la variación que el numerador sea más chiquito que el denominador, o incluso que la variación porcentual de las cantidades tienda a hacerse cero. Para estos casos, en general, a los economistas, o los economistas solemos ponerle nombres a esos casos. Cuando, en el caso del medio, las cantidades cambian en sentido inverso, pero en magnitudes iguales a lo que cambiaron porcentualmente los precios, en barras de valor absoluto el significado o el resultado de la elasticidad-precio de la demanda va a ser igual a 1, y solemos decir que la elasticidad-precio de la demanda es unitaria, ¿sí? Entonces baja el precio un 10%, las cantidades aumentan un 10%, sube el precio el 40%, las cantidades bajan un 40%, ¿sí? Se dice que la demanda tiene elasticidad unitaria, ¿sí? Hacia arriba, lo que podemos pensar es un caso donde cuando el precio baja el 10%, las cantidades aumentan un 40%, ¿sí? En ese caso, el cociente, la elasticidad, en valor absoluto va a ser más grande que 1. Se dice que esa demanda es relativamente elástica o relativamente sensible, ¿sí? Y en el extremo, uno podría pensar algunos casos, digamos, como extremos, donde cuando se produce un cambio muy chiquito o ante un cambio en el precio, las cantidades cambian digamos, cambian mucho, ¿sí? El cambio de las cantidades tiende a ser infinitamente grande, en cuyo caso el cociente de la elasticidad-precio de la demanda va a tender infinito. Se dice que la demanda es perfectamente sensible o elástica, ¿sí? Hacia abajo, lo que uno podría pensar, casos donde los cambios porcentuales de las cantidades son menos importantes que los
cambios porcentuales en los precios. El precio sube, por ejemplo, un 10%, las cantidades se reducen un 1%, ¿sí? El coeficiente en valor absoluto va a ser un número más chiquito que 1, sería en este caso que yo dije recién, sería 1% dividido, menos 1% dividido 10% daría 0,1. Se dice que la demanda en ese caso es relativamente insensible o inelástica, y en el otro extremo de lo que podría pasar, uno podría plantear o podría pensar el caso de que la cantidad no cambie cuando los precios cambian, ¿sí? Se dice, se presenta el caso extremo de que la demanda es una demanda que es perfectamente insensible o totalmente insensible o perfectamente inelástica. ¿Está bien? Vamos de vuelta. Estos serían los 5 posibles resultados, 5 posibles casos que podrían derivar de relacionar la variación relativa de las cantidades respecto de la variación relativa del precio, ¿sí? Excepto en los casos extremos de que la demanda sea perfectamente elástica, que se podría relacionar con una demanda que es totalmente horizontal, y en el caso extremo de una demanda que es perfectamente inelástica, que sería el caso de una demanda perfectamente vertical, ¿sí? O que sea totalmente empinada, ¿sí? En la mayor parte de las demandas, en todas las demandas lineales que tienen pendiente negativa, uno puede encontrar, o uno puede identificar zonas donde la demanda tiene distintos coeficientes. Entonces uno podría pensar, por ejemplo, o uno podría plantear, por ejemplo, que cuando la demanda corta al eje de las I, ¿sí? Aquel valor donde hay un precio que es muy alto y para el cual las cantidades son ceros, en ese puntito, si yo hiciera la cuentita de cuánto vale la elasticidad precio de la demanda, podría pensar que la demanda tiende a tener una elasticidad perfectamente elástica, elasticidad que tiende a menos infinito, ¿sí? Entre ese valor extremo y el punto medio de la curva de demanda, la elasticidad pasa de ser algo enormemente grande a ser un valor de 1, en ese valor donde yo podría encontrar la mediatriz de esta distancia, ¿sí? Para la cantidad, si la cantidad de XA es la mediatriz de este segmento, para ese valor la elasticidad de precio de la demanda va a ser igual a menos 1, o de elasticidad unitaria. Si acá es algo infinitamente grande y acá es igual a 1, es porque a medida que el precio va bajando, la elasticidad de precio de la demanda también va bajando, empieza a ser desde algo muy grande negativo, digamos, el valor absoluto de algo muy grande, a hacerse igual a 1, ¿sí? Y desde que la elasticidad de precio de la demanda es igual a 1 hasta este valor donde las cantidades son grandes y los precios son ceros, sigue reduciéndose y en el extremo, en este punto extremo, la elasticidad de precio de la demanda para una demanda lineal que tiene pendiente negativa alcanza un valor de 0, ¿sí? En este puntito donde la cantidad es grande y el precio es 0. Entonces, de vuelta, uno en general debería tener presente que más allá de estos posibles resultados que puede dar el coeficiente, en una demanda lineal con pendiente negativa, a lo largo de toda esa demanda lineal con pendiente negativa, el coeficiente de elasticidad-precio varía desde menos infinito, cuando la cantidad es 0 y el precio es un precio alto, hasta 0, cuando la cantidad es grande y el precio es 0, pasando desde algo muy grande hasta algo que es 0. Esta relación también se puede dibujar o se puede graficar o se puede pensar si uno superpone, ¿sí?, a la curva de demanda una curva que represente el ingreso total o el gasto total del consumidor en el bien X. Hago un pasito para atrás y de vuelta. Cuando uno está pensando en la curva de demanda de un consumidor individual, lo que uno está diciendo es
por ejemplo, en este punto, ¿cuál es el precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar para comprar esa cantidad de X? ¿Está bien? Ahora, si yo me pongo a pensar cuál es el gasto total que el consumidor destina a comprar el bien X en este punto inicial, si bien el precio es alto, la cantidad que compra es cero, o sea que el gasto total del consumidor en el bien X es cero, que es lo que intenta reflejar este punto inicial del gasto total del consumidor en el bien X. En el otro extremo, ¿qué podría pasar en este punto? El precio es muy bajo, es cero, las cantidades son altas, o sea que si las cantidades que compra son altas, pero el precio es cero, lo que gasta el consumidor en el bien X es nuevamente cero. Entre este cero que está acá y este cero que está acá, esta campana o esta parábola invertida representa lo que se conoce con el nombre de ingreso total del vendedor o gasto total del consumidor en el bien X. Entonces, lo que uno puede después hacer es hacer el siguiente razonamiento, ¿no? En este punto inicial A, no sé si hay algún ejemplo por acá, imaginemos que yo estoy en este punto inicial A, ¿está bien? La elasticidad precio, el consumidor a ese precio no compra nada, ¿está bien? Si el consumidor a medida que baja el precio va comprando más cantidades, lo que va pasando es que bajó el precio del bien X en términos porcentuales, ¿sí? Aumentaron las cantidades compradas en términos porcentuales, ¿sí? Y si cuando bajó el precio en términos porcentuales y aumentaron las cantidades en términos porcentuales, el ingreso total aumentó, es porque lo que bajó el precio en términos porcentuales fue más chiquito que lo que aumentaron las cantidades en términos porcentuales. Vamos a ver si podemos escribir esto. Digo, estoy tratando de decir que lo que le pase al ingreso total va a depender de los cambios relativos de P respecto de los cambios relativos de Q. ¿Está bien? Lo que le pase al ingreso total va a ser un producto, digo, el ingreso total o el gasto total del consumidor surge de hacer precio por cantidad. Lo que el consumidor gasta en el bien X resulta del producto entre el precio y la cantidad que compra de ese bien. Los cambios, ¿sí?, en el ingreso total van a depender de si las variaciones porcentuales de P son más o menos importantes que las variaciones porcentuales de Q. ¿Está bien? Entonces, volviendo al ejemplo que decíamos recién, imaginemos que estamos inicialmente en un punto como el A y nos movemos hacia un punto como el B. ¿Está bien? Del punto A al punto B, el precio en términos porcentuales bajó, las cantidades en términos porcentuales aumentaron, ¿sí? Y si el ingreso total de A hasta B aumentó, porque me fui desplazando a la derecha, es porque lo que aumentaron las cantidades tienen que ser en términos porcentuales más importantes que lo que bajaron los precios, ¿sí? Decir eso es lo mismo que decir que en ese tramo de la demanda es mayor que 1 o relativamente elástica. ¿Está bien? Espérenme que vamos a enchufarla. De vuelta, entonces lo que hicimos ahí fue pensar qué pasaba cuando nos movimos del punto A al punto B. ¿Está bien? Bajaba
los precios en términos porcentuales, las cantidades aumentaban en términos porcentuales, y si el ingreso total estaba aumentando, esto era porque las variaciones porcentuales del precio eran menos importantes que los aumentos porcentuales de las cantidades. ¿Está bien? Ahora imaginemos qué pasa si yo me muevo de un punto, como el D a un punto como el E. ¿Está bien? Cuando me voy del punto D a un punto como el punto E, los precios siguen bajando en términos porcentuales, las cantidades aumentan en términos porcentuales, y si el ingreso total en este punto, cuando el consumidor compraba las cantidades iniciales, y en ese punto sigue siendo el mismo, no cambió, ¿sí?, es porque lo que bajó el precio en términos porcentuales tiene que ser igual que lo que aumentaron las cantidades en términos porcentuales. Si las variaciones de P y de Q en términos porcentuales son iguales, ¿sí?, eso es lo que hace que el ingreso total sea lo mismo, lo que gasta el consumidor en el bien X no haya cambiado, y eso es lo que acá pusimos diciendo en el punto A, la elasticidad precio de la demanda es de elasticidad unitaria, las variaciones porcentuales son en términos porcentuales iguales. ¿Está bien? Y el último, acá estamos hablando de que para que eso pase, esto tiene que ser igual. El último tramo que uno podría pensar es qué pasaría si el consumidor, de estar en un punto como el R, pasa a estar en un punto como el S. ¿Sí? De R a S, si el precio del bien sigue bajando en términos porcentuales y las cantidades siguen aumentando en términos porcentuales y el gasto total está bajando, la línea roja sigue bajando, ¿sí?, eso tiene que haber pasado porque lo que bajaron los precios tiene que ser más importante que lo que aumentaron las cantidades en términos porcentuales, y eso es lo que hace que el ingreso total se haya reducido. Decir esto es lo mismo que decir que la elasticidad precio de la demanda en ese tramo es menor que 1 o relativamente inelástica. Entonces, resumiendo, como dice que hay una canción de Sabina, a lo largo de una curva de demanda con pendiente negativa, ¿sí?, uno puede encontrar, según sea el tramo de la demanda en la que se encuentre, que el coeficiente de elasticidad-precio, la sensibilidad de las cantidades ante cambios en los precios va cambiando, ¿sí?, desde ser enormemente alta o relativamente elástica o muy sensible para precios muy altos, ¿sí?, pasa a ser relativamente insensible o totalmente insensible a medida que los precios van bajando y las cantidades van subiendo. ¿Está bien? Y la forma el resumen de todo ese razonamiento está atrás de este gráfico que superpone a la curva de demanda de un consumidor individual el ingreso total o el gasto total del consumidor en ese bien. Sin perjuicio de que una curva de demanda lineal tenga a lo largo de toda la curva de demanda lineal distintas elasticidades, uno puede plantear, o habitualmente se plantea, que hay algunos determinantes o algunos factores que afectan o que nos permitirían predecir de alguna manera cómo va a ser la sensibilidad de las cantidades cuando cambien los precios. Eso se llaman, esos factores o esos condicionamientos se suelen agrupar con el nombre o conocer el nombre de determinantes de la elasticidad-precio de la demanda. Entonces, básicamente, importante diferenciar estos que son los determinantes de la elasticidad-precio de la demanda, esto es, cuáles son los factores que hacen que las cantidades cambien proporcionalmente más o menos cuando cambia uno de los determinantes, diferenciarlo de lo que son los determinantes de la demanda. Los determinantes de toda la función de demanda son los 5 que vimos,
Y estos son los determinantes de la elasticidad precio de la demanda, de la sensibilidad de las cantidades cuando cambian los precios, sobre los que vamos a hacer algunos comentarios a continuación. Entonces, del lado izquierdo de la tabla van a ver ustedes los 5 determinantes de la elasticidad precio de la demanda, y del lado derecho de la tabla algunas menciones resumidas de cuál es la incidencia que tiene esto sobre el valor de la elasticidad precio de la demanda. El primero de todos es plantear que cuanto mayor sea la cantidad de sustitutos que pueda tener el bien o el servicio de X, ¿sí?, mayor va a ser la elasticidad precio de la demanda. Esto básicamente porque si yo le dejo al consumidor, digo, acá es importante diferenciar algo, acá estamos hablando de cantidad de sustitutos y no del precio de los bienes sustitutos, ¿está bien? Entonces, cuanto mayor sea la cantidad de sustitutos que tenga un bien, el consumidor tiene posibilidad de, ante el cambio en el precio del bien X, sustituir el bien X por otro bien. Y eso hace que la demanda del bien X sea más sensible, reaccione con mayor fuerza cuando cambia el precio del bien X. Entonces, el ejemplo sería comparar un bien en el extremo que no tenga sustitutos, ¿está bien? No sé, el ejemplo que ustedes puedan pensar, ustedes van a encontrar en el dossier de algún bien que no tenga sustitutos, ¿sí?, respecto de un bien que tuviera muchos sustitutos. Cuando la cantidad de sustitutos se reduce, ¿sí?, el consumidor no puede elegir consumir otro bien, y aunque el precio cambie mucho, lo va a seguir comprando lo mismo. Es decir, que el bien o la demanda o las cantidades de ese bien no van a tener reacción frente a cambios en el precio simplemente porque el consumidor no puede reemplazarlos. El segundo determinante tiene que ver con la naturaleza de la necesidad que satisface. Cuanto más necesario sea ese bien, ¿sí?, es algo así como plantear de otra manera desde el punto de vista interno del consumidor, cuanto más necesario el bien es otra forma de decir que no tiene sustitutos, ¿sí?, y cuantos menos sustitutos tenga un bien, menor va a ser la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Ejemplo típico del insulino dependiente, ¿sí?, que necesita para inyectarse de insulina. Entonces ese bien para ese consumidor es muy necesario. Muy necesario decir que es otra manera de decir desde el punto de vista del consumidor que no tiene sustitutos, y eso hace que la insulina sea, o la demanda, la demanda de insulina sea bastante insensible o inelástica, o que no tenga capacidad de respuesta a los cambios en el precio. Tercer factor determinante, nivel de especificación del producto. A lo que apunta esto es que si uno intenta, o si uno trata de determinar cuál es la elasticidad precio de un producto que esté muy especificado, ¿sí?, esto es muy definido, con muchas precisiones, cuanto yo más lo precise o defina o lo limite, eso va a hacer que aparezca más cantidad de sustitutos y por lo tanto que su demanda sea más elástica. El ejemplo tradicional al respecto es si uno compara la elasticidad precio de la demanda de los alfajores respecto de la elasticidad precio de la demanda de los alfajores negros triples. El alfajor negro triple es un producto que está bastante más especificado que la definición de alfajor. Cuanto más defino el producto alfajor negro triple, yo puedo pensar que tiene más sustitutos, ¿sí?, que si fueran alfajores. El alfajor no tiene sustitutos. Los alfajores negro triple tienen sustitutos porque son alfajores blancos, alfajores negros dobles, alfajores blancos triples, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más especificado está un producto, mayor es la cantidad de sustitutos que tiene, y cuanto más sustitutos tiene el producto, mayor es la elasticidad precio de la demanda. La cuarta de los factores, o el cuarto de los factores determinantes de la elasticidad precio de la demanda, es la importancia que tiene el gasto en el bien respecto del total del ingreso del consumidor. Esto es, si yo estoy analizando el bien X, ¿cuál es el precio del bien X por la cantidad del bien X que consume el consumidor respecto de todo el ingreso del consumidor? Cuanto más
importante es el gasto que hace el consumidor en el bien X, ¿sí?, más elástica va a ser su demanda, o al revés. Pensemos el ejemplo de un extremo de un bien en el que el consumidor gasta poco de su ingreso, ¿sí?, aunque el precio del bien cambie mucho, el consumidor posiblemente no se va a dar cuenta y va a seguir consumiendo las mismas cantidades que antes. Esto es que va a ser bastante más, o podría pensarse como bastante más inelástico si es un bien al que el consumidor destina poco de su ingreso. El último de los determinantes tiene que ver con el periodo de tiempo considerado, el T, el subíndice T, nuestra función de demanda. Cuanto mayor sea el periodo de tiempo considerado, ¿sí?, le damos la posibilidad al consumidor que encuentre más sustitutos. Cuanto más sustitutos tenga el consumidor, mayor va a ser la elasticidad precio de la demanda. Si uno compara la elasticidad precio de la demanda del transporte público de pasajeros en un día, seguramente va a ser mucho más inelástica que la elasticidad precio de la demanda del transporte de pasajeros a un año, ¿sí? Si el precio del transporte de pasajeros cambia en un día, mucho no se puede hacer. Si el precio del transporte público de pasajeros cambia y yo lo mido en un año, seguramente los consumidores van a poder desplazarse en moto, desplazarse en bicicleta, caminar, etcétera, etcétera. Y por lo tanto la reacción de las cantidades consumidas ante cambios en el precio va a ser más importante. Hasta acá, ¿alguna duda, algún comentario, alguna consulta? Yo tengo consulta, pero de la práctica. Aparte de la práctica, si no les molesta, la idea sería que las vean con Federico el viernes, digamos. Ah, el viernes, ok. No, de la teoría ninguna, profe. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Los que no les veo la cara, no sé si están probando de colgarse con una corbata del placar, si están tomando un café con leche, o están viendo un capítulo de El Soldado del Invierno y el Capitán Falcon en Disney Plus. Así como mencionamos que podíamos construir este resumen de la sensibilidad de las cantidades cuando cambiaba el precio, usualmente se suelen trabajar, mencionar, pensar en dos indicadores adicionales que miden la sensibilidad de las cantidades ante otros determinantes de elasticidad precio de la demanda. El primero de ellos es el indicador que se llama elasticidad de ingreso de la demanda, ¿sí?, que también relaciona o compara dos variaciones relativas. En este caso, si hablamos de elasticidad de ingreso de la demanda, lo que va a hacer este coeficiente es comparar la variación relativa de las cantidades demandadas ante variaciones relativas en el nivel de ingreso. Acá dice I, debería ser I latina, digamos, para ser consistente con la notación que usamos cuando planteamos los determinantes de la demanda. Entonces, lo que uno debiera, o lo que podría pasar con la elasticidad de ingreso de la demanda, podría pasar tres cosas. Este cociente podría dar que los dos cambios fueran en igual sentido: aumenta el ingreso, aumenta la demanda, y la variación relativa a la cantidad tiene el mismo sentido que la variación del ingreso, ¿sí?, en cuyo caso, si la elasticidad de ingreso de la demanda es un número positivo, uno puede pensar podría plantear que los bienes son bienes normales, ¿sí? El otro resultado que podría dar la elasticidad ingreso a la demanda es que las variaciones de Q, porcentuales de Q, y variaciones relativas del ingreso tengan signo contrario. Entonces, el ingreso aumentó y las cantidades y la demanda se redujo.
en cuyo caso tendríamos que hablar de que se trata de bienes que son bienes inferiores. ¿Bien? Es decir, que este coeficiente sería una forma alternativa de pensar los movimientos de la demanda, ¿sí? Con el único agregado o detalle particular es que cuando uno mira los coeficientes de elasticidad de ingreso, ¿sí? Uno debiera discriminar entre si los bienes, si el coeficiente de elasticidad de ingreso es negativo, los bienes son inferiores. Ahora, si es positivo, se suele diferenciar entre aquellos bienes cuyo coeficiente oscila entre 0 y 1, que son bienes necesarios, ¿sí? Y aquellos bienes que tienen una elasticidad de ingreso mayor que 1, que se llaman bienes de lujo. ¿Sí? Aquellos bienes que cuando el ingreso aumenta un 10%, la demanda aumenta más que proporcionalmente un 20%, son bienes considerados como bienes de lujo. El tercer coeficiente o indicador resumido para analizar la sensibilidad de la cantidad demandada es respecto del precio de otros bienes, y eso recibe el nombre de elasticidad cruzada, de la demanda. La relación que se encuentra para analizar la elasticidad cruzada entre X e Y es relacionar los cambios porcentuales en las cantidades consumidas o demandadas del bien X respecto de los cambios porcentuales en el precio de otro bien Y. ¿Sí? Entonces, ahí lo que uno podría pensar es que Y es cualquier otro bien. El resultado de este cociente me va a indicar si el bien Y es un bien, o me puede indicar si el bien Y es un bien sustituto para el consumidor, complementario para el consumidor, o si es un bien independiente. Entonces, lo que uno tendría que intentar razonar en este caso es decir, si las cantidades de X en términos porcentuales tienen el cambio, ¿no? Tienen el mismo signo que el cambio porcentual en el precio del bien Y, ¿qué tipo de bienes serían? Aumentó el precio del bien Y, aumentó porcentualmente la demanda del bien X. ¿Algún variante? Complementario, ¿no? ¿Cómo sería eso? A ver. Y si aumenta la nafta, si digamos aumenta la nafta... aumentó un 10% la nafta y aumentó ¿cómo? un 10% la cantidad demandada de autos. Claro. Lo que producen, ¿no? No, estamos hablando de la demanda, ¿eh? ¿No son bienes que no pueden ser reemplazados? Yo digo, estamos pensando o poniendo el foco en analizar qué tipo de relación hay entre X, que es la cantidad que yo estoy mirando, la demanda que yo estoy mirando, y el precio del bien Y. ¿Está bien? Subió el precio del bien Y un 10% y la demanda del bien X subió un 10%. ¿No son, profe, bienes sustitutos? Si el precio aumenta, si aumenta el precio de la Pepsi, van a aumentar las cantidades vendidas de Coca-Cola, una cosa así. El razonamiento global está bien, la única precisión que yo tendría que decir es, más allá del ejemplo, que en sentido puro no son estrictamente sustitutos, uno podría pensar que aumentó el precio de la Pepsi un 10%, aumentó la demanda de la Coca-Cola un 10%. ¿Por qué? Porque los consumidores sustituyeron Pepsi por Coca-Cola. ¿Está bien? Entonces, para que la elasticidad cruzada de X e Y sea positiva, es porque, o cuando eso pasa, es porque los dos bienes son bienes sustitutos. ¿Está bien? Son bienes sustitutos. ¿Cómo podría medir si dos bienes son sustitutos? Analizo qué pasa cuando cambia el precio del bien Y con la demanda del bien X. En este caso, si el coeficiente es positivo, los dos bienes son sustitutos. ¿Sí? Si el coeficiente es negativo, volviendo al ejemplo que alguien dijo ahí, sube el precio de la nafta un 10%, ¿qué le parece que va a pasar con la demanda de autos, nafteros? Baja. Va a bajar, ¿está bien? Entonces, cuando el coeficiente de la elasticidad cruzada de la demanda es negativo, ¿sí? Los dos bienes son bienes que se dice que son complementarios para el consumidor. ¿Está bien? Son bienes complementarios para el consumidor. Y podría pasar también que suba el precio en términos porcentuales de la mandarina y que las cantidades
en términos porcentuales de los libros, no cambie. Esos dos bienes serían dos bienes que no tienen nada que ver, ¿está bien? Son dos bienes independientes. ¿Está bien? Entonces, yo mirando el resultado del coeficiente de elasticidad cruzada de la demanda, me puedo saber si los dos bienes X o bienes Y son bienes sustitutos cuando es positivo, ¿está bien? Son bienes complementarios cuando el signo es negativo, o son bienes independientes cuando el signo es 0. ¿Estamos hasta ahí? Un poco de lo que dice por acá. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bien. Profe, una pregunta, ¿este PowerPoint está subido en Coso? Yo creo que sí, pero no te lo puedo asegurar, porque me dijo Federico que los había subido, pero también me comentó que el campus tenía enorme cantidad de problemas, o había tenido muchos problemas entre archivos que habían aparecido y habían desaparecido. Ok, no, porque no lo encontré, no sé si alguien lo... No he puesto ni un cortado a que esté, ¿eh? Está bien. Bien. ¿Qué queda para mirar la semana que viene? Entonces, de vuelta, hoy terminamos de presentar la teoría de la oferta, introdujimos estos numeritos que resumen o que intentan resumir qué tan sensible es la cantidad demandada a cambios en el precio, elasticidad de precio de la demanda, a cambios en el ingreso, elasticidad de ingreso, o a cambios en el precio de otros bienes, elasticidad cruzada. A la que más bolilla, o sobre lo que más vamos a estar mirando, haciendo ejercicios, y lo que generalmente suele evaluarse en exámenes, tiene que ver con el tema de elasticidad-precio de la demanda. ¿Está bien? Semana que viene, al menos el martes, lo que vamos a hacer es hacer algo parecido para mirar, y en particular con el tema de elasticidad-precio, lo que vimos fue la relación entre la demanda y el gasto total de consumido en el bien X, y presentar o pasar revista cuáles son los principales factores determinantes, que andan por acá, principales factores determinantes de la elasticidad-precio de la demanda. La semana que viene lo que vamos a hacer es hacer algo similar, pero mucho más simple. La oferta suele ser bastante más simple. Vamos a hacer algunas disquisiciones sobre la elasticidad-precio de la oferta. Y lo que vamos a destinar el resto después de cerrar este temita, vamos a destinar el resto de la clase a, por un lado, ver cómo se pasa de la curva de demanda individual a la curva de demanda de mercado, cómo se pasa de la curva de oferta individual a la curva de oferta de mercado, y utilizar estas representaciones gráficas para ver qué pasa cuando todos los que demandan son iguales e interactúan con todos los que ofrecen, asumiendo que todos los que ofrecen son iguales que un oferente representativo. La semana que viene vamos a completar el tema de oferta y vamos a juntar el comportamiento de los demandantes con el comportamiento de los oferentes para hacer lo que se llama análisis de teoría de mercados. ¿Está bien? Que básicamente intentar pensar de manera resumida qué pasa cuando los que compran interactúan con los que venden. Por las dudas, si les parece, si pueden, si me hacen el favor, y si ustedes también el favor, por las dudas avísenle a Federico si es que esta presentación de elasticidad-precio no está subida, porque por ahí que se olvidó o por ahí que la subió, y en los problemas que tiene el campus, por ahí que desapareció. Yo no la encontré, no sé si alguien la encontró. Por eso les digo, si alguien no la encontró o si no está, mándenle un correo a Federico, ¿está bien? En la guía de trabajo práctico está el mail que usa Federico habitual, y si no le mandan un mail por el campus, ¿está bien? Vale. No hace falta que le escriban todos, reclamándole en el caso que esté, con uno o dos que lo hagan está bien, ¿está bien? Y avísenle que está faltando, en su caso, esta presentación de elasticidad-precio de la demanda y de la oferta. Dale, genial. Consulta, dudas, inquietudes. Les recuerdo empezar a hacer Moflo. Los que, si en algún caso, los que no tienen la cámara prendida, más allá de la cuestión de cosmética o de vergüenza o lo que fuera, no les anda, vayan preocupándose por tener una camarita con la que puedan conectarse y la podamos ver al momento del examen.
No sé si tiene alguna duda más, inquietud, pregunta. No, por mi parte no, por lo menos. Bueno, si es así, yo por lo pronto no tengo mucho más para comentar al respecto.